Descubre Guayaquil. Entre el río y el estero nace una ciudad encantadora, valiente, guerrera y próspera. Una tierra que te espera y abraza, tan cálida como su gente. Descubre Guayaquil, perla del Pacífico, ciudad cosmopolita, vibrante y alegre. Nació mirando al río Guayas, al pie del Cerro Santa Ana, que aún conserva sus calles empedradas y casas patrimoniales, y creció para enamorarte con sus rincones mágicos, hoy dedicados al arte y la cultura. Desde lo alto, el faro nos guía para descubrir sus tesoros, sus bellos malecones, con amplios espacios y entretenimiento para todos, además de manifestaciones artísticas que reflejan con pasión nuestra identidad. Descubre Guayaquil y su exquisita gastronomía. Déjate sorprender por una explosión de sabores, desde las huecas tradicionales que reflejan la diversidad de la cocina ecuatoriana hasta lo mejor de la cocina internacional. Deleita tu paladar con nuestros productos estrella y conoce el cacao en todas sus formas. Descubre Guayaquil, puerta de entrada al Ecuador y al lugar más paradisiaco del mundo, las Islas Galápagos. Descubre Guayaquil, símbolo de progreso, puerto principal que no detiene el ritmo de su paso, ciudad viva, moderna, inteligente, innovadora, con espacios abiertos para disfrutar, fácil de recorrer y amar. Admira su desarrollo como uno de los destinos más importantes de la región, líder en Sudamérica para congresos y eventos, con fiestas, ferias, desfiles, congresos, conciertos y eventos deportivos todo el año. Guayaquil te espera para vivir emocionantes experiencias, un lugar al que siempre querrás volver. Guayaquil es mi destino. Muy bien, buenas noches. Hola, sí. Bienvenidos. Hola. Gracias. Esta noche ya tenemos nuestra primera reunión, así que voy a presentar a los comensales de esta charla esta noche. Bienvenidos a este sin igual evento, junto con el escritor ecuatoriano Leonardo Valencia. Desde Mr. Books estamos conscientes de la importancia de generar espacios que promuevan la cultura, y qué mejor que en la Feria Internacional del Libro Guayaquil. Una vez más, el libro rompe barreras y no deja de tener su espacio. Agradecemos a los autores por haber aceptado nuestra invitación y por compartir con los lectores ecuatorianos, al Grupo Editorial Planeta, que siempre nos apoya, y a los entrevistadores por su apertura. Quisiera dar la bienvenida a Leonardo Valencia, uno de los escritores fundamentales del país. Llegó a la literatura tempranamente. En 1995 publicó su libro de cuentos, La Luna Nómada, que está incluido en varias antologías internacionales. Desde entonces publicó 3 novelas portentosas y muy distintas estilísticamente: El Desterrado, El Libro Flotante y Kazbek, pero que estaban hermanadas por una temática similar. Otro matiz del autor es la ensayística. Su libro, El Síndrome de Falcón, reúne artículos, conferencias y ensayos publicados entre 1994 y 2007. Con El Desterrado se dio a conocer como un novelista que aborda el desarraigo contemporáneo. Esta novela fue valorada por la revista española Qué Leer como una sorprendente ópera prima. Por otro lado, tenemos como entrevistador a Antonio Villarruel, autor del libro Ciudad y Derrota, Memoria Urbana Liminar en la narrativa hispanoamericana contemporánea. Ha realizado diversas publicaciones en artículos, capítulos de libros y reseñas de libros. Cuenta con varios reconocimientos nacionales e internacionales. El último es el Doctoral Fellowship de International Research Training Group, Temporalities of Future in Latin America, de la Freie Universität en Berlín, 2019-2020. Antes de iniciar el evento, quisiera recordarles que los libros de Leonardo pueden encontrarlos en el stand de Mr. Books o directamente en nuestro sitio web www.mrbooks.com. Estimados Leonardo y Antonio, nuevamente bienvenidos. Gracias, Kevin. Hola, Kevin. Buenas tardes. Muchas gracias. Saludos a la distancia. Muchas gracias también a las personas que nos han ayudado con la logística. Esto es algo nuevo para la mayoría de nosotros. Gracias a Mr. Books y a Fernanda Villagómez también, con quien yo he estado en contacto todos estos días para que la conversación salga de la mejor manera posible. Bueno, para mí es un gustazo, aunque sea a la distancia, estar con ustedes.
y con el gran Leonardo Valencia, ensayista, novelista, cuentista y profesor universitario, como ya lo dijo Kevin. Y bueno, vamos a imaginar que estamos conversando junto con un grupo de gente querida en la sala o en una feria del libro físicamente. Me imagino que tal vez ahora mismo el escapismo no es una estrategia del todo indecente, ¿no? Tal vez sea incluso necesaria. Leonardo, yo quería, bueno, empezar saludándote, mandándote un abrazo a la distancia y preguntándote un poco por este tema de la vocación. ¿Cómo una persona madura o cómo una persona va creciendo y sabiéndose escritor, sabiéndose escritora, sabiéndose narradora, sabiéndose alguien que va a trabajar con la palabra? Quería preguntarte más o menos cuál fue tu experiencia respecto a la idea de saberse escritor, de saber que tal vez el resto de tu vida vas a trabajar escribiendo libros, publicando cosas, haciendo ensayos y también dedicándote a la docencia. Gracias, Antonio. Si me permites, antes de responder tu pregunta, quería primero de todo agradecer a la Feria del Libro de Guayaquil a este esfuerzo enorme de convertir esta feria en digital para que se pueda realizar la feria. Como yo siempre he hablado con mis amigos de la feria, esta la considero mi feria. Aparte que está hecha en mi ciudad, es una feria en la que siempre he asistido y para mí es un gusto poder estar aquí y contactarme siempre con el público, ¿no? Que siempre ha sido muy caluroso con la feria. De igual manera, agradecerle a Mr. Books, a Kevin, a Fernanda por todo ese esfuerzo. Efectivamente, Mr. Books hace un esfuerzo muy notable, es de agradecer para permitir estos diálogos y sobre todo que los libros lleguen, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias a la feria y a Mr. Books. Respecto a tu pregunta, Antonio, en realidad no quisiera fabular, sino ser lo más sincero posible, porque en realidad el proceso de una vocación es un proceso complejo. Cuando yo empecé a interesarme en la literatura muy jovencito, yo debía tener unos 13, 14 años, empecé a leer mucha poesía, caían novelas, no era consciente un poco de lo que era ese tipo de escrituras, ¿no? Entonces se me plantearon una serie de preguntas que durante muchos años yo traté de ir resolviendo, ¿no? Porque no entendí exactamente qué era lo que pasaba. Si te soy sincero, en realidad mi primer interés fue la filosofía. Yo quería realizar estudios de filosofía, pero no se dieron las circunstancias por una serie de temas personales y familiares, pero mi idea era básicamente poder estudiar filosofía. Y la escritura era algo que salía en paralelo, que yo no sabía exactamente hacia dónde iba. Entonces, es decir, si quería escribir, yo escribía poemas, muy malos, por supuesto. En realidad todo era malo lo que escribía en ese momento, era como una búsqueda, ¿no? Pero no tenía muy claro, primero, cómo alguien se convierte en escritor, porque no me planteaba la figura del escritor, me planteaba la figura de escribir, por una sencilla cuestión mimética con lo que leía. O sea, me apasionaba lo que leía y yo quería copiarlo. No entiendo por qué, no entiendo debido a qué. En mi casa no había antecedentes de escritores. De lectores sí, mi padre era un gran lector y tenía una muy buena biblioteca, pero no había antecedentes. Entonces, y en Guayaquil no tenía yo referentes de escritores. Yo tanto así que me acuerdo que el primer escritor que yo conocí fue una presentación de su primer libro, que ahora es muy conocido en Guayaquil, que es Hans Ver. Yo estuve en la presentación de su primer libro, Ojos de Piquero, y fui como un muchacho curioso que tenía, creo que 17, 18 años, ¿no? Entonces, en realidad, no es un proceso muy claro, fue un proceso muy complejo, para mí fue muy tortuoso porque aparte cuando entré en la universidad no entré a estudiar literatura, yo entré a estudiar Derecho originalmente, carrera que después abandoné. Entonces en realidad yo te diría que fue alrededor de los 20 años que me di cuenta que la filosofía, si bien me sigue interesando, no tenía esa especie, yo lo llamo carnalidad que tiene la narrativa. Abandoné también la poesía, escribirla, no dejar de leerla, pero me interesó la narrativa, encontré una materia ahí que me daba mejor voz, me permitió orientarme, y una vez que fui consciente de eso, el resto se fue dando poco a poco, pero en realidad nunca entendí muy bien cómo era esto de convertirse en escritor. A mí lo que me interesaba era escribir, ¿no? Ya después gradualmente fui entendiendo, para mí sobre todo fue muy importante la experiencia de entrar en contacto con algunos escritores, pero estoy hablando de esto ya a partir de los 19, 20 años, como Jorge Velasco Mackenzie, el caso de
en Guayaquil, después en Colombia con Germán Espinosa, y después para mí fue muy importante porque ahí sí creo que me discipliné como escritor. Cuando me fui de Ecuador, me fui a vivir a Lima. Me tocó llegar a una Lima que, claro, yo tenía 23, 24 años, no era tan precoz, pero yo había sido precoz leyendo y escribiendo, pero a esa edad me di cuenta que era necesaria la disciplina. Soy una persona que cree en la disciplina, los narradores necesitamos esa disciplina, y poco a poco ahí se fue perfilando y apostando radicalmente por esta vocación. Pero como te digo, fue un proceso largo, complejo, nunca lo tuve claro desde el comienzo, y no hubo nadie tampoco que me dijera, mira, hay que hacer esto de acá, esto se perfila de esta manera. Leonardo, una de las cosas que más me llaman la atención tiene que ver con la respuesta que me das, que es, por así decirlo, extraliteraria, ¿no? Tú creces leyendo libros, leyendo poesía, frecuentando escritores, pero también dándote cuenta de que existe un espacio para la literatura, algo que si nos ponemos tal vez un poco académicos se llama campo literario, ¿no? Y creo que eso es algo que empiezas a ver en tus primeras salidas en Bogotá o en Lima. Quería preguntarte hasta qué punto la idea de rodearte de escritores, de editores, de gente dedicada a la literatura, influyó, colaboró o tal vez te puso cierta distancia para que tú mismo te encuentres en ellos, te identifiques con ellos, o por otro lado, te separes o pretendas trabajar en solitario. Mira, ese es un buen tema. Yo te estoy hablando cuando yo me fui de Ecuador el año 93, me fui a vivir a Lima. Entonces, esos años fueron años en los que la situación de Ecuador era bastante complicada, el medio cultural no tenía la variedad y riqueza que tiene ahora, y aparte estoy hablando específicamente del medio guayaquileño, y a mí particularmente no me resultaba muy estimulante, no me resultaba muy estimulante, y entonces yo quería tomar un poco de distancia. Para mí en realidad el medio, ahora ha cambiado muchísimo. Piensa tú solamente que en esa época no había una feria de libro como esta, no había las librerías que hay ahora, o sea, el escenario ha cambiado muchísimo, te estoy hablando hace más de 20 años, ¿no? Pero en realidad para mí el espacio estimulante fue Lima. Lima sí tenía un espacio literario, no es muy institucionalizado, es muy diferente del de Bogotá o del de México o el de Barcelona y Madrid, ¿no? Pero en Lima había unas grandes exigencias para los escritores. Y yo pude conocer a algunos escritores sumamente interesantes que me transmitieron algo que nunca me abandonó, que es la idea de que el reto, tú hablas de campo literario, eso es una reflexión de profunda crítica literaria, pero como escritor el reto siempre es con uno mismo. Entonces, escritores, yo, por ejemplo, nunca pude conocer a Vargas Llosa, pero lo he leído, veía el caso de alguien que obviamente se estaba dedicando a lo que le interesaba. Sí pude conocer a Ribeiro por una entrevista que le hice, y a otros autores como Mario Bellatín, que en esa época estaba empezando, y entonces notaba una fuerte, esto es una línea muy propia de la literatura peruana, no notan los poetas también, un fuerte individualismo, es decir, un trabajo muy concentrado, ¿no? Ya después, por ejemplo, en Barcelona, porque yo en Lima no formaba parte del estrato literario. Yo trabajaba, escribía, publiqué mi primer libro, pero muy al final empecé a vincularme a un ambiente literario. En cambio, distinto fue en Barcelona, donde ahí, claro, ya había un ambiente editorial muy potente, muchos grupos literarios, con una situación de vida literaria que también un poco me cansó, porque me parecía, llegó un momento en que me llegó a parecer sumamente frívolo, entonces tomé distancia. Yo creo que la vida literaria, en la medida que uno puede conocer interlocutores interesantes, lectores exigentes, es muy estimulante, ¿no? Vuelvo y digo, a mí es lo que me pasó en Lima. Pero cuando ya se vuelve un exceso, yo creo que llega un momento en que satura y se pierde el rumbo. Yo creo que el reto del escritor, hablando de esta vocación, es siempre con uno mismo. Uno no está compitiendo con nadie. O sea, el reto es con uno mismo y es el reto más complicado. El nivel de la exigencia, el no ceder, el no publicar por publicar cualquier cosa, el tratar de evitar cualquier ocurrencia frente a una necesidad real de algo para escribir. Fíjate tú, una de las cosas de mi método de trabajo es el postergar la escritura. No me gusta escribir lo primero que se me viene a la cabeza. De hecho, lo rechazo. Siempre hablo del rechazo de la escritura. Y si esa imagen o ese tema o esas palabras no me abandonan, entonces sí paso a escribirlo. Me explico, no soy de los que me preocupo desesperadamente por tomar notas en una libreta. Lo hago también cuando necesito un dato concreto, pero no es que digo, sobre esto voy a escribir. Entonces más bien me resisto. Y si algo sobrevive unos meses, inclusive te diría años, significa que eso sí es un tema necesario.
Entonces, el mundo literario, la vida literaria, en un nivel de exceso, como todo exceso, llega a generar una serie de ruido que no te permite entrar en diálogo con la fuente de tu propia poesía, con la fuente de tus propios problemas y tus temas, ¿no? Interesantísimo esto. Bueno, Leonardo, yo quería también dar un poco de paso a una de tus, me imagino que es una de tus más fuertes experiencias, que es tu llegada al Ecuador después de varias décadas viviendo en el exterior. Viviste en España, en Perú, y tuviste también estancias recurrentes en Italia, Francia, Suiza y Colombia. Pero cuando llegaste al Ecuador, prácticamente tenías listo el borrador de La Escalera de Bramante. Esta novela, una novela portentosa, maravillosa, de más de 600 páginas que yo le aconsejo a todo el mundo. Tengo acá a la distancia, de hecho. Y claro, bueno, llegas al Ecuador con el borrador de la Escalera de Bramante, ¿no? Y La Escalera de Bramante es, paradójicamente, y ahora explicaré por qué, una novela muy, pero muy ecuatoriana. Es decir, cubre la oralidad y la tensión en el habla de la costa y la sierra, la amistad, los Andes, el peso del paisaje y de la arquitectura, que es una de las cosas que a mí más me conmueven, tu sensibilidad para mirar la arquitectura y el arte plástico, pero también la sombra de la violencia, la migración y la errancia, ¿no? No mucho más tarde, reeditaste este libro que escribiste cuando tenías 28 años. Es un puñado de ensayos que se llama El síndrome de Falcón. Y la tesis principal probablemente del libro es que tú sentías que había una cierta obligación o una necesidad de alejarse de la tradición literaria nacional y sugerías una distancia para encontrar una escritura propia. Décadas más tarde, el viaje, que es un viaje casi circular, se cumple y terminas aterrizando de nuevo en tu país, pero ahora en Quito. Yo quería preguntarte, a la luz de esto, ¿cómo te ves ahora? ¿Cómo te ves a ti mismo como un escritor nacional, regional? Y bueno, si continúas suscribiendo a la necesidad de alejarse de la literatura nacional para encontrar una escritura propia, o si algunas de las tesis que escribiste en este libro tan interesante, que es el síndrome de Falcón, te atreverías a reescribirlas o refutarlas incluso. Sí, mira, yo creo que todos pasamos por determinados momentos en los que necesitamos ciertas decisiones. Entonces, en el momento que yo me fui de Ecuador, yo quería irme de Ecuador desde los 20 años más o menos, quizás por esta distancia frente al medio literario, pero hace unos años acá yo tenía ganas de volver a Ecuador, no lo tenía previsto. O sea, yo volví porque la Universidad Andina me hizo una invitación para venir acá y armar un proyecto muy interesante que ahora estamos lanzando, que es la maestría en literatura y escritura creativa en la Universidad Andina. Pero volví con muchas ganas, extrañaba mi país. Entonces, a veces no hay que dejarse llevar por lo que parece a simple vista una cosa dada por sentado. Es decir, el hecho que yo ya me haya marchado no significa que no haya dejado de ver Ecuador. De hecho, una de las cosas de tomar distancia es que ese amor que tú tienes hacia tu propio país gane en perspectiva. Es la perspectiva para poder mirarlo de otra manera. Y La Escalera Bramante no es el primer acercamiento a esa mirada a mi Ecuador, en realidad lo es el libro flotante, donde hablo sobre Guayaquil, un Guayaquil distinto, un Guayaquil distópico, no es el Guayaquil de la tradición convencional de realismo literario ecuatoriano, ¿no? Y en el caso de La Escalera Bramante, curiosamente, fíjate tú, tiene que ver con la idea, ahí sí retomando la idea del síndrome, yo siempre he tratado de rechazar esa idea de que los escritores tienen que escribir sobre determinados temas, tener que cargarse con ciertas responsabilidades. Yo pido para el escritor la más absoluta libertad, más todavía en tiempos hoy en día como tan políticamente correctos. Entonces el escritor puede escribir sobre lo que quiera, sobre el tema que quiera. Ese es el espacio que la literatura nos da, ese escenario como heurístico donde no hay riesgo, pero podemos desarrollar una actitud crítica. En el caso de La Escalera Bramante, por ejemplo, si tú te das cuenta, yo un poco me voy a la contra de esa expectativa de que el escritor ecuatoriano, había esa idea, ya no hay esa idea en Ecuador, pero había esa idea de que un escritor de Guayaquil o de Quito tenía que escribir la gran novela sobre su ciudad.
Pues no, o sea, yo mi novela Con la escalera de Bramante está escrita sobre Quito, o sea, específicamente la ciudad protagonista es Quito, ni siquiera el habla costeño que mencionas tú, porque los personajes básicamente están centrados en Quito, ¿no? Entonces, obviamente yo tuve una experiencia, porque yo de niño viví un par de años en Quito, y para mí fue una experiencia muy importante, ¿no? Pero es un poco ese tema, ¿no? Yo creo que los escritores tenemos que ganar en perspectiva, tenemos que tener una distancia, y por eso siempre yo creo que los escritores llegamos tarde. Fíjate tú, volviendo a la filosofía, hay un texto que a mí me gusta mucho, que es Temor y Temblor, de Kierkegaard. Este filósofo danés ahí habla sobre la figura del poeta y la figura del héroe. Entonces él dice, el poeta siempre llega después, el poeta ve las cosas con una distancia, con una perspectiva. Y yo creo que en ese sentido, si a veces uno es un joven escritor y de pronto siente que el medio no le sirve, pues que se marche. O sea, deja las cosas atrás, busca otro sitio, y como decía Dylan Thomas, no hay nada más hermoso que ver cómo se queman las naves que uno deja atrás, ¿no? Entonces puede ser útil, ¿no? En mi caso, yo por ejemplo ahora volví a Ecuador extrañando mucho a mi país, extrañando mucho a mi gente, extrañando la manera de hablar, y en ese sentido pues yo lo disfruto mucho porque ya estoy en otro momento, me explico, es un momento muy distinto, ¿no? Pero yo creo que el apostar por esa perspectiva siempre es sana para un escritor. Fíjate, una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención, refiriéndonos a casos de novelas, ¿no? Novelas que han abordado el tema de las guerras napoleónicas, todas fueron escritas décadas después, desde Los Miserables de Víctor Hugo a La Cartuja de Parma, y la más distante de todas, Guerra y Paz. Entonces, de Tolstoy, o sea, Tolstoy nunca vivió las guerras napoleónicas. Entonces, claro, las novelas exigen eso, los escritores llegamos tarde porque vamos a decir cosas con una cierta perspectiva. No digo con esto que significa que tengan una verdad mayor o menor, sencillamente hay una perspectiva, pero es una perspectiva donde, insisto, ese alejamiento no es para darle la espalda, es un alejamiento para verlo, más bien, para ver ese escenario, para ver ese pasado con una perspectiva un poco más amplia, no es más que eso. Ahora, volviendo un poco a la cuestión esta de la perspectiva, yo quisiera llevarla al registro del español. En una novela tan potente y tan amplia como La escalera de Bramante, tú tenías que captar y tenías que recrear tonalidades quiteñas, tonalidades serranas, y algunos paisajes del Ecuador, ¿no? No solo de la sierra. Hay algo que yo quería preguntarte desde hace tiempo, si se me había escapado, pero creo que es algo que puedes compartir con todos, que es cómo manejaste el registro de tantas variantes del español absorbidas durante tanto tiempo fuera del Ecuador. Es decir, ¿cuáles fueron las herramientas que te sirvieron a ti para tratar de ingresar a un español quiteño, o cómo te dejaste contaminar por otros españoles para recrear un cierto ritmo lingüístico que necesitabas o sintáctico que necesitabas en ese momento? Sí, a ver, es una pregunta compleja, no tengo una respuesta muy exacta, puedo intentar un acercamiento. Yo creo que tiene que ver con el hecho del oído, el oído verbal. Y fíjate tú que yo no soy un melómano, me gusta la música, pero no soy un melómano, yo soy mucho más visual, pero sí es verdad que verbalmente, quizás por mi lectura de poesía, pero también por mi curiosidad de otros registros de escritura, ¿no? Entonces, no solamente de otros países, sino también de otros siglos. Me interesa mucho la literatura antigua, entonces la literatura del siglo de oro. Entonces, de alguna manera, y también tiene que ver quizás con el hecho de los desplazamientos, y porque en mi casa siempre hubo distintos registros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo nací en Guayaquil, pero mi padre era cuencano, entonces yo escuchaba ese registro del habla cuencano, ¿no? El hecho de haber vivido en Quito también esos años, yo era muchacho cuando vine a Quito, acá hice el sexto año de colegio, el sexto año de la escuela y el primer colegio, el hecho de haber ido mucho a Italia, el hecho de vivir en Perú, entonces yo siempre decía, ¿por qué excluir? Y no hay una manera de implicar esos registros, ¿no? Entonces, no lo sé, quizás en ese caso La escalera de Bramante para mí sí fue un reto, porque a diferencia de otros libros míos, donde más bien el tono tiende a ser monocorde o en un solo registro, pienso en El Desterrado o en el libro flotante. El libro flotante ya hay alguna experimentación con registros poéticos, ¿no? Pero en La escalera de Bramante en realidad es una novela de voces. Claro, como es una novela grande, todo el mundo me dice, es una novela total, ¿no? Y yo siempre bromeo y digo, no, es una novela tonal. O sea, está llena de tonalidades y yo quería escucharlas. Fíjate tú que una de las cosas que me llamó la atención, cómo uno va cambiando también, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre, como ya digo, era cuencano, él era un gran aficionado a la música nacional, música que yo detestaba del muchacho, no me gustaba para nada. Bueno, cuando él murió,
una de las cosas que me dejó fue una caja con discos de música ecuatoriana. Y yo en Barcelona me las puse a escuchar. Y fue impresionante Con porque... LPs. ¿Perdón? Con LPs. Con No, acetatos. eran unos, sí, había LPs y también había unos discos, parece que era algo reciente. Mi papá, fue CDs. muy raro que eso me dejara eso de ahí, ¿no? En todo caso, me puse a escuchar esas músicas y fue impresionante. Tanto así que en la escalera Bramante aparecen muchos de estos músicos nacionales, ¿no? Pero claro, ya lo vi con una perspectiva en la cual ya no tenía yo problemas en relación con esos registros, sino que sencillamente traté de dejar que fluyeran y que me llevaran a algún sitio. Para mí el reto era averiguar qué iba a pasar con eso. Y eso explica un poco por qué esa novela particularmente, es claro que La escalera de Bramante es la novela que tiene más registros estilísticos de todos mis libros, ¿no? Claro, también creo que es un reto, ¿no? Tratar de ubicar ahí poco a poco a dónde pertenece cierta variante y cómo uno puede ir recreando el habla de... Bueno, es que tampoco creo que se trata de recrear exactamente el habla No, de así una es. geografía, sino de adecuarla a las necesidades literarias. Pero fíjate, por ejemplo, tú has utilizado la palabra pertinencia, o sea, ¿a dónde pertenece, perdón? Y esa fue una pregunta que a mí siempre me cuestionó, o sea, es decir, yo, por ejemplo, tenía mucho contraste idiomático cuando iba a Italia. Mi familia italiana, mi madre era italiana, mi familia italiana no habla español. Entonces, cuando yo llegaba allá, literalmente me volcaba al otro idioma. Entonces, a mí se me planteó una pregunta identitaria, es decir, ¿a qué idioma pertenezco? Pero claro, después con el mismo español, cuando tú ves que hay tantos registros, yo me resisto un poco a la idea del cierre. O sea, ¿por qué tiene que uno cerrarse en un habla? ¿Por qué yo por ser guayaquileño tendría que hablar como guayaquileño o tendría que hablar como español o tendría que hablar como quiteño? Me gusta esa mezcla. Obviamente que en el registro verbal uno no puede controlar racionalmente todo eso. Diría que tampoco en la escritura, pero en la escritura es posible manejar un poco más. Entonces la escritura permite esa inclusión de ese sentido de coro de las voces. Entonces, porque hay muchos registros de español y eso me parece una riqueza maravillosa. No tenemos un modelo de lengua única. Fíjate, una de las cosas que a mí me llamaba la atención con una obra como La Divina Comedia de Dante, yo sé que es antigua, tiene más de 700 años, pero es una novela, es una obra, perdón, que se plantea el problema de crear una lengua. Entonces, cuando uno lee con cuidado los cantos de la Divina Comedia, uno se da cuenta que se está resistiendo y obviamente está rechazando el modelo del latín como un modelo canónico y normativo, y sino que está incluyendo un montón de registros de voz. En la Divina Comedia, nuevamente, es un coro inclusivo. Yo creo que el español nos está planteando esa oportunidad, y yo en ese sentido agradezco mi experiencia de haber tenido un padre cuencano, haber vivido en Quito, haber vivido en Lima, haber vivido en Barcelona, porque esas voces están operando de por medio. Y qué mejor género, qué mejor forma literaria que la misma novela, que esencialmente es dialógica, es totalmente polifónica, ¿no? Es la que permite la mayor cantidad de registros, ¿no? Ahora, volviendo a esta cuestión también de los registros, hay algo que a mí me llama la atención. ¿Cuál fue, por así decirlo, tu política de lecturas del momento que estabas escribiendo La escalera de Bramante? ¿Decidiste volver un poco sobre ciertos autores ecuatorianos cuyos tonos o tonalidades te interesaban? ¿Decidiste alejarte? ¿Ibas leyendo algunas cosas a la par que te interesaban? ¿Cómo organizaste, por así decirlo, el material de lecturas para que empujara la escritura de la novela? Uy, bueno, eso fue bastante complejo en distintas aristas, ¿no? Entonces, sí, obviamente revisé muchas obras literarias, documentos sobre Quito, muchos textos sobre pintura, muchos textos sobre la guerra, sobre la posguerra. O sea, la verdad, fue un trabajo monumental, pero un poco como decía Flaubert, o sea, te bebías un montón de libros para después deshacerte de ellos, ¿no? Entonces, sí, tuve mucho trabajo, ¿no? Es decir, recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, haber revisado algunos textos de Francisco Praño Arandi, que es un prosista magnífico de primer nivel, para acercar un poco a esa visión de un Quito. Obviamente que yo no la abordo así, pero quería un poco volverme a acercar. Pero para serte sincero, en realidad lo más importante fue apelar a mi propia experiencia. Recuerdo, por ejemplo, una vez, y eso sí lo cuento como anécdota, porque hay una escena en La escalera Bramante cuando los dos personajes, Abu y su amigo Raulito, salen del colegio y se van caminando, como que adolescentes, ¿no? Pues a mí me pasó eso ahí. Yo estaba estudiando en el Colegio San Gabriel en primer año, fue el último año que estuve en Quito, y nos castigaron por alguna travesura que hicimos en clases,
Entonces teníamos que escribir en la pizarra, nos quedamos hasta tarde y yo perdí el bus. Entonces me volví caminando desde el Colegio San Gabriel hasta mi casa, que estaba por la 6 de diciembre, Ventimilla. Y claro, para mí fue maravilloso. Entonces, en realidad fue apostar por esas percepciones personales y la visión propia de cada uno. Yo creo que, insisto, ese es el papel importante de cada escritor. Es decir, sí, uno puede documentarse, uno puede leer, creo en la estimulación a través de la lectura, no creo en la inspiración. Creo que es importante, yo antes de empezar a escribir siempre ojeo, aunque sea un poema o unas páginas, porque eso activa, ¿no? Pero lo importante es saber escucharse a sí mismo. Sobre todo, dignificar experiencias que pueden parecer banales o insulsas, pero realmente el escritor está en ese pulso, en saber darle palabra a esas experiencias sin esperar que sean experiencias magníficas o estupendas o sensacionalistas, pero sí tratar de darles voz y hacerlas crecer, porque la literatura lo que es un aumento exponencial de una experiencia. Entonces, básicamente te diría que sí, hubo mucho trabajo de lectura y documentación, pero en realidad fue tratar de escuchar cosas que yo había vivido o que había visto, o cosas que me hubiera gustado que pasaran. Esa posibilidad potencial de la literatura es eso. Entonces, a eso se refiere el trabajo que realicé ahí en la novela, ¿no? Es interesantísima esta doble entrada, ¿no? Por un lado, la experiencia condensada y luego vertida en el texto literario, la experiencia adulterada, ficcionalizada, y por otro lado también los textos, ¿no? Y esta cosa que encaja, que hace que estas dos fuentes se hibriden. A mí me llama mucho eso la atención. Pero bueno, cambiando un poco de tema y llegando un poco hacia el presente, hay algo que yo también quisiera preguntarte o dialogar contigo, que es esta cuestión que nos ha pasado a todas las personas que hemos tenido que encerrarnos o que salir con miedo, mm, y cómo nos hemos relacionado a partir de esta experiencia tan insólita con los textos, con la escritura, con la lectura. Quería preguntarte si durante todos estos meses de confinamiento lograste escribir algo, si lograste concentrarte para leer, o si tuviste algún proyecto de lectura con el tiempo libre exagerado y los espacios tan restringidos que de pronto tenías disponibles. Perdón que te interrumpa, Leonardo, pero antes de que respondas a esta pregunta, tenemos algunas preguntas de la audiencia. Entonces, no sé si les parece bien a ustedes, después de que Leonardo responda a esta última pregunta, Antonio, pasemos al público, porque la verdad es que hay muchísimo interés por parte del público en esta charla. De acuerdo, Kevin. Sí, Antonio, en realidad, para serte sincero, cuando empezó la pandemia me bajó mucho el ánimo. O sea, es decir, los 2 primeros meses ni siquiera podía leer. Como mucho leía cosas fragmentarias, me pareció muy deprimente la situación, esta situación inesperada que nos ha tocado vivir. Pero después la cosa un poco cambió, ya uno se fue adaptando a este horror en el que hemos estado sumergidos y el que todavía estamos, y retomé un viejo proyecto de lectura que yo había dejado interrumpido. Yo de muchacho había leído el comienzo de En busca del tiempo perdido, los 2 primeros tomos, pero lo dejé, pasaron los años, los volví a releer, pero no podía pasar del segundo tomo. Bueno, para mí lo único provechoso de la pandemia fue poder terminar de leer En busca del tiempo perdido. Y la pude terminar de leer y fue realmente maravilloso, ¿no? 7 Ahora, tomos, ¿no? Lo curioso, sí, son 7 tomos, pero que recomiendo absolutamente, ¿no? Ahora, lo curioso fue que en determinado momento un día me hice una prueba rápida de COVID y salió positivo. Y me dio un susto terrible. Entonces, inmediatamente me aislé en mi casa para que mis hijos y mi mujer no se contagiaran, a esperar a hacer la prueba del PCR. Entonces me pasé 5 días encerrado, me fui a hacer la prueba del PCR, tenía que esperar los resultados, y fíjate, obviamente al final salió negativo, no lo tenía, las pruebas rápidas eran estos falsos positivos, pero en esos 5 días que estuve encerrado todo el día, volví a un proyecto de escritura que tenía pendiente y ya arrancó, ya llevo como unas 200 páginas, estoy en ese tema, es mi próximo libro, prefiero no comentar nada al respecto, pero estoy arrancando. Fíjate tú por ese tema de esa falsa prueba, ese falso positivo que me obligó a estar encerrado. Pero en eso estoy, pero ha sido muy lamentable, pero sí ha sido y ha demostrado que la lectura ha sido fundamental. Yo creo que mucha gente ha retomado la lectura y ha descubierto todas esas posibilidades, y en ese sentido, qué mejor que tomar un libro para sobrellevar este horror que estamos viviendo, ¿no? Bueno, gracias, Kevin. Entonces,
hacemos que hay un montón de preguntas aquí muy interesantes. Voy a parafrasearlas por el tema del tiempo. Hay una que pregunta directamente a ti, Leonardo. Le gustaría saber cómo desarrollaste el concepto de escritor que lograste, digamos, ¿no? Si es que existió algo así como una invención de un perfil, la necesidad de redefinirse o posicionarse en el campo cultural siguiendo una estrategia premeditada. Más o menos esa es la pregunta. Sí, bueno, ya un poco lo que comenté, premeditado no, más bien a medida que fui publicando mis cosas, fui publicando mis libros, a medida que fui conociendo distintos medios literarios, me di cuenta que lo que había que apostar era apostar por una escritura muy propia, muy personal, y no estarse preocupando por una serie de cosas extra literarias. Pero no, nunca tuve una idea de un perfil. Más bien yo siempre he agradecido a los lectores y a los críticos que han ido interpretando mis libros, porque me han dado claves, porque yo creo mucho en el hecho de que hay una parte que es racional, que uno puede más o menos controlar la escritura, pero la escritura abarca muchísimas cosas más. Voy a volver a utilizar la imagen del iceberg que utilizaba Hemingway. En el iceberg podemos ver una parte, pero la gran mayoría está sumergida. Y un poco eso me pasó. Yo con el tiempo voy aprendiendo un poco de lo que los lectores me van revelando, de lo que yo he escrito, y poco a poco se va perfilando una idea del mundo que voy trabajando, pero que no hay una premeditación. En cualquier caso, yo te podría decir que soy un escritor que no me interesa apresurarme, que no me interesa publicar por publicar, y si necesito esperar 5 años o 10 años para terminar un libro, no tengo ningún problema en ese sentido. Perfecto. Luego también hay muchísimas preguntas, pienso que también están direccionadas a Leonardo, obviamente, que preguntan básicamente qué recomiendas a la gente que desea volverse escritor. ¿Cuáles serían tus consejos para desarrollar la habilidad de la escritura creativa? Bueno, a ver, yo creo que es que cada escritor tiene distintas necesidades, pero yo sí creo que hay algunas cosas que me parece que sí son constantes, que con la debida discreción yo sí señalaría. Creo que es importante la constancia y la disciplina. No hay que esperar a los momentos de ráfaga de inspiración. Pueden ser muy emocionantes, pero no sirven para nada. O sea, entre escribir un sábado 10 horas y escribir cada día 1 hora, yo optaría por escribir cada día 1 hora, pero cada día, sin postergar, ¿no? Después yo creo que es muy importante la relectura. La relectura es muy importante porque uno cuando vuelve a leer un texto, cuando ya no tiene la curiosidad por saber qué va a pasar, sino cómo se ha dicho y qué cosas no nos hemos sabido fijar, uno aprende muchísimo en esa tesitura de releer, ¿no? Después también trabajar un poco con la sensación de no estar esperando nada de la escritura, sino sencillamente expresar lo que uno necesita expresar. No preocuparse por elaborar una trama, que eso es una de las cosas que bloquea a mucha gente, la idea de que hay que elaborar una trama muy compleja. Yo creo que lo que hay que tocar es un núcleo duro, personal, problemático, que probablemente no se lo contaríamos ni a nuestro mejor amigo, pero que la escritura podría empezar a permitir que se hable sobre él, aunque no se cuente ese núcleo duro, esa parte problemática. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto es lo que podría decir, pero después hay muchos caminos y muchas rutas y cada uno tiene que ir descubriendo su propia línea personal, ¿no? Pero sí creo sobre todo en el hecho de la disciplina y la constancia. Muy bien, excelente, Leonardo, gracias. También te preguntan mucho acerca de qué escritores o qué libros, qué lecturas te han afectado, te han influenciado. Uy, esa es la pregunta problemática y del millón, ¿no? Entonces, siempre termino diciendo una mentira, ¿no? Es decir, comento y digo, no, fue tal autor, ¿no? Han sido muchos. Mira, ahora estaba pensando, justamente estaba revisando unos viejos apuntes y, por ejemplo, me di cuenta que me llamó mucho la atención en su momento una novela de Thomas Mann que se llama Antonio Kruger. Es una novela corta, me la prestó una amiga en la universidad, yo debía tener 18, 19 años, y me impactó mucho esta novela breve de Thomas Mann. Pero también en esos años leí con mucha pasión, por ejemplo, una novela de Julien Gracq, es un autor francés, tiene una novela que se llama El mar de las Sirtes. O sea, fue un texto que a mí me llamó mucho la atención. Como me llamó la atención Borges, un compañero de colegio, en 6º año del colegio, un día, no sé cómo diablo se le ocurrió, me prestó ficciones. Y yo no tenía ni idea de quién era Borges. Entonces, él efectivamente en ese año, y fíjate, lo tengo muy preciso porque fue el año 86, Borges había muerto ese año. Entonces, quizás eso generó un cierto rumor y me pasó ficciones y yo me quedé helado con ese libro. Nunca había leído una cosa así, ¿no?
Entonces, o los textos de Palacio, es decir, hay muchos autores. Yo creo que a la larga lo que tenemos que hacer también es volver a esos libros que llegaron a nosotros en un momento que éramos unos lectores, por decirlo así, indocumentados, como dice García Márquez, ¿no? Entonces, y volver a ellos porque generan una impronta. Entonces, más que estar buscando, eso sí creo, más que estar buscando autores y autores, yo creo que es importante la relectura. Y a veces probablemente ya hemos leído cosas muy importantes que no le hacíamos mucho caso. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo debía tener unos 15 años y mi padre tenía un ejemplar de 100 años de soledad. Y yo cogí el libro, empecé a mirarlo y obviamente lo que más me llamó la atención fueron las escenas eróticas, que son poquísimas, pero que están muy al comienzo de la novela y claro, yo me quedé sorprendido. Pero claro, no, yo no sabía quién era García Márquez. Mucho tiempo después volví al texto y obviamente lo leí como había que leerlo, ¿no? Yo creo que hay que leer lo que ya llegó a nuestras manos y volver a mirarlo, ¿no? Excelente. Bueno, Leonardo, Antonio, como vemos el tiempo corre, vemos que quedan pocos minutos. Es que hay algo último que quieran decir antes de despedirnos de la audiencia. Antonio, estás muteado. Gracias, Kevin. No, yo agradecer a toda la gente que se conectó, a ustedes, a las personas de logística. Y bueno, una última pregunta, tal vez para los dos. Preguntarles qué están leyendo ahora y cómo relacionan lo que leen con estos tiempos. Leonardo. Bueno, yo ahora mismo estoy revisando básicamente textos de memorias. Textos de memorias, me interesa mucho revisar el género por una cosa que estoy escribiendo, textos de no ficción. Y fíjate tú que ahí volví un texto, preguntando sobre ese texto inicial, un texto que a mí me sorprendió mucho, que lo leí también antes de los 20 años, y ahora lo estoy releyendo, que son las memorias de Arthur Koestler, tituladas La escritura invisible. Fue un texto que a mí me impactó muchísimo y ahora volverlo a leer me vuelvo a encontrar con una cosa muy impactante. Es un texto, aparte un gran testimonio del siglo XX, porque Koestler parece que estuvo en todos los escenarios, en la Rusia comunista, en la Guerra Civil Española, en París, en Londres. Entonces fue un texto increíble donde él empieza a hablar también sobre esta reflexión de sus libros, cómo así escribió sus libros. Unas memorias están publicadas, me parece que en Lumen, las últimas ediciones. Yo la leí en unas ediciones pequeñitas de Alianza Editorial, ¿no? Pero que la recomiendo. La escritura invisible de Arthur Koestler, este autor húngaro que terminó escribiendo en inglés, ¿no? Yo justamente al saber que iba a estar de moderador en esta charla, me eché un ojo otra vez al Desterrado, que es mi novela favorita de todas las literaturas de Leonardo. Y también estuve, leyendo Kim de Kipling, que es una novela que yo regreso bastante, y también estoy leyendo la novela más reciente de Javier Cercas, que es Terra Alta, con quien además estaremos el domingo también por la feria. Ah, qué maravilla. Gran escritor, Javier, ¿eh? Sí. Antonio, ¿qué estás leyendo tú? Escribiendo pura academia, pero bueno, si yo tuviera que recomendar algo, recomendaría la obra de María Moreno, esta cronista, memorialista, ensayista argentina, prodigiosa, excelente, una mujer muy lúcida y con una prosa impresionante. Excelente. Bueno, Leonardo y Antonio, hay muchos comentarios felicitándoles por la charla, dicen que estuvo excelente. También hay lastimosamente muchas preguntas que obviamente por el tiempo no pudimos explorar. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, a todas las personas que pudieron asistir el día de hoy a la feria y a esta charla. Ha sido sin duda un evento excepcional. Les esperamos mañana también junto a Claudia Ramírez y David Gómez. Y muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Antonio. Una buena noche. Gracias, Kevin. Gracias a ustedes. Gracias, Antonio. Gracias, Kevin. Gracias a todos los asistentes al evento. Un abrazo a la distancia. Fuerte abrazo a todos.